Ya está. Vale. Empezar un tema nuevo, ¿de acuerdo? Ese tema se van a llamar los contrastes de hipótesis. Los contrastes de hipótesis. ¿Vale? Vamos a ver entonces los contrastes de hipótesis, que es el tema siguiente. ¿Correcto? Y vamos a ver el primer epígrafe, que son los conceptos fundamentales. Vamos a ver los conceptos fundamentales. Vamos a ver una serie de conceptos que son muy importantes y que vamos a utilizar en este tema de los contrastes de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo ahora concepto por concepto, lo vamos a ir definiendo y lo vamos a ir explicando. Vale. Además vas a ver que los contrastes de hipótesis son bastante lógicos, se entiende muy bien, vamos a ir poquito a poco y vas a ver que no es un tema tampoco complicado, ¿vale? Entonces no tiene la dificultad del tema de los métodos de estimación y las propiedades, que sabes que es un tema un poquito más difícil. Porque intervalos ya sabes que tampoco era muy difícil y los contrastes tampoco son tan complicados, ¿vale? Bueno, y vamos a ir entonces concepto por concepto. Vamos a empezar por el primer concepto. El primer concepto, que es el de hipótesis simple. Ponme hipótesis simple. Hipótesis simple. Eso va a ser nuestro primer concepto. Bueno, ya tiene un momentito antes de copiarlo. Mira, a partir de ahora, una hipótesis va a ser simple cuando bajo dicha hipótesis sabemos cómo se distribuye de forma exacta la población. Si bajo esa hipótesis queda completamente establecida cómo se distribuye la población, se dice que la hipótesis es simple. Mira, lo ponemos entonces, me pones hipótesis simple y me pones una hipótesis es simple. Una hipótesis es simple cuando bajo dicha hipótesis, una hipótesis es simple cuando bajo dicha hipótesis queda completamente establecida. Una hipótesis es simple cuando bajo dicha hipótesis queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. Cuando bajo dicha hipótesis queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. Una hipótesis es simple cuando bajo dicha hipótesis queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. ¿Vale? Te voy a poner algún ejemplito para que tú lo entiendas bien también ahora. Siempre que veas que bajo esa hipótesis queda completamente establecida cómo se distribuye la población, se dice que la hipótesis es simple. ¿Vale? Para que tú lo entiendas bien. Imagínate que la población sí se distribuye como una normal mu sigma igual a 2. Imagínate que una población sí se distribuye como normal mu y la sigma vale 2. Y queremos contrastar si la mu vale 5. ¿Vale? Queremos contrastar si la mu vale 5. ¿Bajo esa hipótesis queda completamente establecida cómo se distribuye la población? Pues sí, bajo esta hipótesis la población se distribuye como una normal 5,2, con sigma igual a 2, 5,2. Por lo tanto, sabemos cómo se distribuye la población. Esta hipótesis es simple. ¿Vale? Entonces me pones que esta hipótesis es simple. Es una hipótesis simple. Porque bajo esa hipótesis sabemos que la población se distribuye. Es una hipótesis simple. Porque bajo esa hipótesis sabemos que la población se distribuye como una normal 5,2. ¿De acuerdo? Porque bajo esa hipótesis sabemos que la población se distribuye como una normal 5,2. Queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. Sería una hipótesis simple. Este es un ejemplo, ¿lo ves? Es una hipótesis simple porque bajo esa hipótesis sabemos cómo se distribuye la población. Queda establecido que la población es una normal 5,2. Sabríamos la distribución.
Por ejemplo, otro ejemplo, imagínate que la población psi se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. Y queremos contrastar si la lambda vale 2. Aquí te voy a poner otro ejemplito para que lo veas, ¿vale? La población psi se distribuye como una Poisson de parámetro lambda y queremos contrastar si lambda es simple. Me pones que la hipótesis es simple porque bajo dicha hipótesis, sabemos que la población se distribuye como una Poisson de parámetro lambda igual a 2. ¿Vale? Es una hipótesis simple porque bajo dicha hipótesis sabemos que la población psi se distribuye como una Poisson de parámetro lambda igual a 2. Claro, queda completamente establecida cómo se distribuye la población. Sabes que se distribuye como una Poisson de parámetro lambda igual a 2. ¿Todo bien? Sí. Correcto. Me podría decir, Luis, ponme un ejemplo de que no sea simple. Bueno, vamos a ver el segundo concepto, que es hipótesis compuesta, que es lo contrario, y te pongo algún ejemplo para que veas la diferencia, ¿de acuerdo? Cuando la hipótesis es compuesta, ¿vale? Entonces, es hipótesis simple y pasamos al segundo concepto, si quieres. El segundo concepto es el de hipótesis compuesta. Vamos a ver el concepto de hipótesis compuesta. Hipótesis compuesta, ¿vale? Y claro, es justamente lo contrario. Una hipótesis va a ser compuesta cuando bajo dicha hipótesis no queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. No vas a saber exactamente cómo se distribuye la población. Mira, lo ponemos entonces, me pones hipótesis compuesta y me pones una hipótesis va a ser compuesta cuando bajo dicha hipótesis, una hipótesis va a ser compuesta cuando bajo dicha hipótesis no queda completamente establecida, la distribución de probabilidad, de la población. Claro, no vas a saber exactamente cómo se distribuye la población, no sabes exactamente la distribución de la población, ¿vale? Cuando bajo dicha hipótesis no queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. La distribución de probabilidad de la población. Te voy a poner algún ejemplo y lo vas a entender enseguida, ¿vale? Mira, por ejemplo, imagínate que la población psi se distribuye como una normal mu sigma igual a 2, igual que antes. Pero queremos contrastar si la mu es mayor que 5, ¿vale? Queremos contrastar si la mu es mayor que 5. Claro, bajo esa hipótesis, ¿queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población? Pues realmente no. Sabías que la población es una normal mu sigma igual a 2, una normal mu 2, pero claro, como la mu es mayor que 5, pues realmente no queda completamente establecida, porque la mu podría ser 6, podría ser 7, podría ser 8, podría ser 800. ¿Sabes lo que quiero decir? No sabemos exactamente qué distribución sigue la población. ¿De acuerdo? No queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. Esta hipótesis es compuesta. Esta hipótesis va a ser compuesta. ¿Vale? Porque no sabríamos cómo se distribuye exactamente la población. ¿Vale? Es una hipótesis compuesta porque no sabemos
cómo se distribuye exactamente la población. Sí, sabes que es una normal mu2 y con la mu mayor que 5, pero claro, no sabes la mu, no sabes cuánto vale mu. Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8. Entonces esa hipótesis sería compuesta. ¿Lo entiendes bien? Sí. ¿Correcto? Otro ejemplo si quieres. Imagínate, otro ejemplito, te pongo una población sí que se distribuye, por ejemplo, como una binomial 1pi. Tenemos una población sí que se distribuye como binomial 1pi o Bernoulli-pi, como quieras. Es una binomial 1pi o Bernoulli-pi. Y se quiere contrastar si la pi es distinto de 0,8. Se quiere contrastar si la pi es diferente de 0,8. Pues realmente, si te das cuenta, esta hipótesis también es compuesta, porque bajo esta hipótesis no queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. Sí, sabes que es una binomial 1pi con la pi distinto de 8, pero claro, pi distinto de 0,8, pues puede ser 0,2, puede ser 0,1, puede ser 0,9, ¿de acuerdo? Pero claro, son un montón de valores. No queda exactamente establecida cómo se distribuye la población, no sabes exactamente cómo se distribuye la población. Por lo tanto, pónmelo también, que es hipótesis compuesta. Es hipótesis compuesta porque no sabemos exactamente cómo se distribuye la población bajo esa hipótesis. Porque no sabemos cómo se distribuye exactamente la población, no sabemos cómo se distribuye exactamente la población bajo esa hipótesis. Eso es lo importante, que no queda completamente establecida la distribución de probabilidad de la población. Eso es lo importante. Va bien, ¿no? Sí, Y estos son es dos bastante fácil, ¿no? Sí, correcto. Vas a ver que todo es muy lógico, ¿eh? La contrastación de hipótesis es que todo es bastante lógico, ¿vale? Entonces las hipótesis pueden ser simples o pueden ser compuestas, ¿vale? Vamos a ver el tercer concepto, que es el de hipótesis nula. Vamos a ver el concepto de hipótesis nula, que siempre lo vamos a llamar H sub 0. Para escribir menos a partir de ahora, la hipótesis nula siempre la vamos a llamar H sub 0. Y antes de copiar la definición, muy importante, la hipótesis nula es la hipótesis que el investigador desea contrastar. Si yo estoy haciendo un contraste y quiero saber si lambda vale 8, pues la hipótesis nula es que lambda vale 8. Siempre la hipótesis nula es la hipótesis que el investigador desea contrastar, ¿vale? Si yo pienso que lambda vale 8, pues la hipótesis nula es que lambda es igual a 8, ¿vale? Me lo ponemos entonces, me pones la hipótesis nula, es la hipótesis nula es la hipótesis que el investigador desea contrastar. La hipótesis nula es la hipótesis que el investigador desea contrastar. La hipótesis nula es la hipótesis que el investigador desea contrastar. ¿Correcto? Y siempre la llamaremos, para escribir menos, H sub 0. ¿Vale? Siguiente concepto, cuarto concepto ya, es el de hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa. Para escribir menos, H1. La hipótesis alternativa, H sub 1. Y siempre vas a ver que un contraste de hipótesis va a tener su hipótesis nula, que es lo que se quiere contrastar, pero siempre se va a contrastar frente a una alternativa. Vamos a contrastar si lambda vale 8 frente a la alternativa de que valga 9, o vamos a contrastar si lambda vale 8 frente a la alternativa de que sea distinto de 8. ¿De acuerdo? Siempre los contrastes de hipótesis siempre van a tener su hipótesis nula y va a tener siempre una alternativa, que es la hipótesis frente a la cual se contrasta la hipótesis nula. Venga, pues lo ponemos entonces, me pones hipótesis alternativa, H1, y me pones qué es la hipótesis. Es la hipótesis frente a la cual, es la hipótesis frente a la cual, es la hipótesis frente a la cual se contrasta la hipótesis nula. Es la hipótesis frente a la cual se contrasta la hipótesis nula. Es la hipótesis frente a la cual se contrasta la hipótesis nula. ¿Vale? Y vas a ver que los contrastes de hipótesis pues van a ser de esta forma. Fíjate,
Por ejemplo, un contraste de hipótesis es que teta es igual a 8 frente a la alternativa de que teta sea distinto de 8. Por ejemplo, esto es un contraste de hipótesis. Siempre un contraste de hipótesis va a tener su hipótesis nula y su alternativa. Por ejemplo, teta igual a 8 frente a la alternativa de que sea distinto de 8, por ejemplo. Otro contraste de hipótesis. Por ejemplo, vamos a contrastar si teta es igual a 2 frente a la alternativa de que teta sea igual a 3. Por ejemplo, esto es otro contraste. Vamos a contrastar si teta vale 2 frente a la alternativa de que valga 3. Otro contraste de hipótesis, ¿de acuerdo? Otro contraste, pues vamos a contrastar si teta es mayor o igual que 5 frente a la alternativa de que teta es menor que 5, por ejemplo. Otro contraste de hipótesis, ¿lo ves? Hay montones de contrastes, ¿de acuerdo? Lo importante siempre es que tendrá su hipótesis nula y siempre se hará frente a una alternativa, frente a una hipótesis alternativa. Entonces, un contraste de hipótesis siempre va a tener su hipótesis nula y su hipótesis alternativa. ¿Lo entendemos bien? Vale. Aquí te he puesto unos ejemplitos de diferentes contrastes, ¿vale? Para que veas que pues, existen diferentes tipos de contrastes, ¿no? Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos ya el cuarto concepto, hipótesis alternativa, ¿vale? Y vamos a ver el quinto concepto. Tú me vas diciendo, ¿vale? Si voy muy rápido lo que sea, me lo dices, ¿eh? Vale. Quinto concepto. Mira, el quinto concepto, que también es un concepto que va a ser bastante importante, vamos a llamarlo así, se llaman tipos de errores y sus probabilidades. Tipos de errores y sus probabilidades. Tipos de errores y sus probabilidades. Aquí lo que te voy a enseñar, ¿de acuerdo?, es cuando uno hace un contraste de hipótesis, cuántos errores puede cometer. Y la probabilidad de cometer cada error, pues vamos a darle un nombre. Porque acá a mí lo que me interesa es que la probabilidad de cometer los errores al hacer un contraste de hipótesis sean lo más pequeños posibles, lógicamente, ¿vale? Vamos a tener unos errores, cuando uno realiza un contraste va a haber unos errores y vamos a intentar minimizar la probabilidad de cometer esos errores. Entonces tenemos que ver qué errores se pueden cometer y a cada error hay que darle un nombre y a la probabilidad de cometer cada error hay que darle un nombre también, ¿de acuerdo? Es completamente lógico, ¿no? Mira, lo ponemos ahí, entonces me pones ahí. Me pones cuando uno hace un contraste de hipótesis, cuando uno hace un contraste de hipótesis, solamente puede tomar, dos decisiones. Cuando uno realiza un contraste de hipótesis, solamente puede tomar dos decisiones. Solamente puede tomar dos decisiones. Y me pones, en primer lugar, aceptar la hipótesis nula. En primer lugar, aceptar la hipótesis nula. Y en segundo lugar, rechazar la hipótesis nula. Cuando uno hace un contraste de hipótesis, solamente puede tomar dos decisiones. En primer lugar, aceptar la hipótesis nula y en segundo lugar, rechazar la hipótesis nula. Es completamente lógico, ¿no? Cuando uno hace un contraste de hipótesis, solamente va a poder tomar dos decisiones. O acepta lo que dice la hipótesis nula o rechaza lo que dice la hipótesis nula. ¿Rechazar la hipótesis nula no sería lo mismo que decir que aceptas la hipótesis alternativa? Es parecido, ¿de acuerdo? Sería realmente equivalente, ¿de acuerdo? Pero hay profesores que no les gusta decir eso, ¿eh? Vale. ¿Vale?
No le gusta decir aceptar la alternativa. Entonces, prefiero que me digas, aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula. Que sí es verdad que sería aceptar la alternativa, ¿me entiendes? Pero hay profesores que no les gusta. Entonces, me dices, aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula. ¿Correcto? Y claro, estas dos decisiones son correctas o incorrectas dependiendo de si la hipótesis nula es cierta o si la hipótesis nula es falsa, claro. Porque la hipótesis nula puede ser cierta o puede ser falsa. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos ahí, me pones estas dos decisiones son correctas o incorrectas. Estas dos decisiones son correctas o incorrectas dependiendo. Estas dos decisiones son correctas o incorrectas dependiendo. Estas dos decisiones son correctas o incorrectas dependiendo si lo que dice la hipótesis nula es cierto o es falso. Dependiendo si lo que dice la hipótesis nula es cierto o es falso. Estas dos decisiones son correctas o incorrectas dependiendo si lo que dice la hipótesis nula es cierto o es falso. Y esto, como mejor se entiende, lo vas a ver ahora, es con una tabla donde yo te voy a poner las decisiones, que la hipótesis nula puede ser cierta o falsa, y la propia tabla te va a decir cuántos errores se pueden cometer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una tablita en la que voy a poner yo aquí las decisiones a aceptar h sub 0, ¿vale? Aceptar h sub 0 y rechazar h sub 0. Y rechazar h sub 0. Pones aceptar la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula, que son las decisiones que se pueden tomar. Y luego aquí arriba me vas a poner que la hipótesis nula es cierta y me pones que la hipótesis nula es falsa. La hipótesis nula puede ser cierta, la hipótesis nula puede ser falsa. Y en el centro de la tabla vamos a poner si la decisión es correcta o si la decisión es incorrecta. Y en el centro de la tabla pues vamos a poner si la decisión es correcta o si la decisión es incorrecta. Y lo vas a entender enseguida. Vale, empezamos por la primera casilla. Si yo acepto la hipótesis nula y la hipótesis nula es cierta, ¿la decisión cómo sería? ¿Correcta o incorrecta? Aceptamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es cierta. Pues la decisión sería correcta. Estás aceptando una cosa que es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la decisión es correcta. Me pones decisión correcta. Claro, estás aceptando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, decisión correcta. ¿Lo entiendes bien, verdad? Sí. Esta otra casilla de aquí. Aceptamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa. Estás aceptando una cosa que es mentira. Por lo tanto, la decisión es incorrecta. Aquí pondríamos decisión incorrecta. ¿Vale? Estamos aceptando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Siguiente casilla, vamos a esta de aquí, ¿de acuerdo? Que nos dice, rechazamos la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Está rechazando una cosa que es verdad, pues decisión incorrecta también. Decisión incorrecta. Y ya por último, la última casilla ya, rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa. Está rechazando una cosa que es mentira, que es falsa, por lo tanto, decisión correcta. Decisión
correcta. Por lo tanto, la tabla te lo deja todo claro. Cuando uno realiza un contraste de hipótesis, puede cometer dos tipos de errores. Puede cometer este error o puede cometer este error. Son los dos tipos de errores que existen cuando uno hace un contraste de hipótesis. Y a cada tipo de error le vamos a dar un nombre, claro. Y la probabilidad de cometer ese error le vamos a dar también un nombre. Y vamos a intentar que la probabilidad de cometer los errores sean lo más pequeños posibles. Cuando uno hace un contraste de hipótesis, siempre tiene que intentar que la probabilidad de cometer los dos tipos de errores fuese lo más pequeño que se pueda, claro, para que sean unos contrastes contrastes buenos, claro. ¿De acuerdo? Mira, pues lo ponemos entonces ahí. Ponme ahí entonces. De la tabla se deduce, de esta tabla se deduce que cuando se realiza un contraste de hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores. De esta tabla se deduce que cuando se realiza un contraste de hipótesis se pueden cometer dos tipos de errores. Y a cada error le vamos a dar un nombre, ¿de acuerdo? Se pueden cometer dos tipos de errores. Vale, y vamos a poner el primer tipo, que lógicamente se llama error de tipo 1, pónmelo así, error de tipo 1, o de primera especie, también se le llama así. Error de tipo 1 o de primera especie. Error de tipo 1 o de primera especie. También ponme de primera especie, también se le llama así. Error de tipo 1 o de primera especie. Que para escribir menos lo llamaremos siempre X-1. El error de tipo 1 o de primera especie, que lo llamaremos siempre así, X-1. Y voy a dar su definición, ¿vale? Error de tipo 1 o de primera especie, X-1. ¿Qué consiste? En rechazar la hipótesis nula. ¿Qué consiste? En rechazar la hipótesis nula. Que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. ¿Vale? Que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Y aquí lo tienes, mira, el error de tipo 1 lo tienes aquí puesto. Rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, pues sería esto. Aquí tienes el X-1. Es esta decisión incorrecta. Lo pongo aquí, el X-1 sería esta casilla de aquí. Rechazar hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Sería esta de aquí. ¿Vale? Es la probabilidad, como os digo, es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Sería esta casilla de aquí. ¿Vale? Y muy importante, dentro de este error de tipo 1, a partir de ahora, la probabilidad de cometer el error de tipo 1 lo vamos a denominar el nivel de significación alfa. A partir de ahora, la alfa va a ser la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿Te acuerdas de la alfa del nivel de significación de los intervalos de confianza? Bueno, pues esa alfa en los contrastes va a ser la probabilidad de cometer el error de tipo 1, este error. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del error de tipo 1, ponme ahí que la probabilidad de cometer el error de tipo 1,
la probabilidad de cometer el error de tipo 1 se denomina, la probabilidad de cometer el error de tipo 1 se denomina nivel de significación, alfa. ¿Vale? La probabilidad de cometer el error de tipo 1 se denomina nivel de significación, alfa. ¿Vale? La probabilidad de cometer el error de tipo 1 se denomina nivel de significación, alfa. Nivel de significación y lo llamaremos alfa. Y me lo puedes poner así con fórmula, la alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. La alfa es la probabilidad de x los 1. Es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, de x los 1. O lo que es lo mismo, es la probabilidad, como hemos dicho que h sub 1 es rechazar la hipótesis nula, lo pongo aquí, rechazar es rechazar la hipótesis nula, condicionado a que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, cópiamelo así, con fórmula, ponme que la alfa, el nivel de significación, es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, x y lo sub 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, condicionado, poner la raya de condicionado, a que la hipótesis nula sea cierta. Y ahí tienes ya el primer error que se puede cometer cuando uno hace un contraste, que es el error de tipo 1 o de primera especie, y la probabilidad de cometer ese error, que es lo que llamaremos el nivel de significación, y lo llamaremos alfa. Vale, ahí lo tienes puesto con fórmula, para que quede claro. ¿Lo entiendes bien, verdad? Sí. Pero claro, no solamente se va a cometer un tipo de error, porque hemos visto en la tabla que había dos decisiones que eran incorrectas, ¿de acuerdo? Entonces también va a haber ahora un error de tipo 2 o de segunda especie, lógicamente. Entonces vamos a ver ahora, en segundo lugar, el error de tipo 2. Error de tipo 2. Pones error de tipo 2 o de segunda especie, ¿vale? Que lo llamaremos, lógicamente, epsilon sub 2. Vamos a ver el error de tipo 2 o de segunda especie, también se le llama así. Error de tipo 2 o de segunda especie, que llamaremos epsilon sub 2. Error de tipo 2 o de segunda especie, epsilon sub 2. ¿Qué es el otro que aparece en la tabla? ¿Qué consiste? Ponme la definición, que consiste en aceptar la hipótesis nula, que consiste en aceptar la hipótesis nula, que consiste en aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Que consiste en aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Y lo tienes aquí en la tabla, ¿lo ves? Aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Este otro error que tienes aquí. Aquí tienes el epsilon sub 2. Vamos a ponerlo aquí. Epsilon sub 2. Ponme que está aquí, ¿vale? Epsilon sub 2 en esta casilla. Lo pones ahí en la tabla. El epsilon sub 2 estaría aquí. Aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Todo bien? Y claro, a partir de ahora, la probabilidad de cometer el error de tipo 2, la probabilidad de cometer este error, también le vamos a dar un nombre. En vez de llamarlo alfa, que es el nivel de significación, lo vamos a llamar beta, con la letra griega beta. Entonces lo ponemos ahí también, me pones la probabilidad de cometer el error de tipo 2, la probabilidad de cometer el error de tipo 2 se denomina beta, con la letra griega beta, que la he puesto yo aquí.
que es como una B con el rabito más largo, ¿vale? ¿Vale? La probabilidad de cometer el error de tipo 2 se denomina beta, con esta letra griega, beta. Y me lo puedes poner así con fórmula. La beta es la probabilidad de éxilo sub 2 de cometer ese error de tipo 2, o lo que es lo mismo, es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, condicionado a que la hipótesis nula es falso. Condicionado a que la hipótesis nula es falsa. Entonces lo Esto puedes no lo poner así llamamos nivel de significación, ¿no? No, se llama beta, pero no es la probabilidad de cometer error de tipo 2. No tiene nombre, ahora lo vas a entender por qué no han dado ni nombre siquiera, porque vas a ver que al final la beta no se va a utilizar, ¿de acuerdo? Se utiliza muy poco. El alfa es el nivel de significación, que es la probabilidad de cometer error de tipo 1, y la beta, que no tiene nombre, ¿vale? Es la probabilidad de cometer el error de tipo 2, ¿vale? Y son los dos tipos de errores que se pueden cometer cuando uno hace un contraste. Y la probabilidad de cometer cada error, ¿cómo lo vamos a llamar a partir de ahora? La alfa y la beta. Vale. Y ya que tenemos ya los tipos de errores que se pueden cometer y sus probabilidades, vamos a ver el sexto concepto. Seguimos con otro concepto distinto. El sexto concepto. ¿Has entendido bien los tipos de errores que se pueden cometer y la probabilidad de cometer cada error, verdad? Sí, es bastante lógico, vamos, creo. Es lógico completamente, ¿eh? Sí, con la tabla se ve muy fácil. Muy fácil. Se ve que cuando uno hace un contraste, pues solamente puede cometer estos dos tipos de errores. Y claro, ya veremos ahora dentro de un segundito que tenemos que intentar que la probabilidad de cometer estos errores sea lo más pequeño posible, claro, para que el contraste sea fiable, sea un buen contraste, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el sexto concepto, que es lo que se llama la potencia del contraste o función de potencia. Se llama así, la potencia del contraste o función de potencia. La potencia del contraste o función de potencia, ¿vale? También se le puede llamar así. La potencia del contraste o función de potencia. Y voy a dar la definición de este concepto, ¿vale? Que se llama la potencia del contraste o función de potencia, ¿vale? Y me lo pones ahí, me pones la potencia del contraste o función de potencia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula, perdón, es la probabilidad, como te digo, de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Pónmelo así. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Vale? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. La potencia del contraste siempre la vamos a llamar con la letra griega eta, que es como una n con el rabo más largo, ¿vale? Es como una n y así con el rabo largo. Eso se llama la potencia del contraste, la letra griega eta. Esta letra griega, ¿vale? Y como te acabo de decir, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Esto es lo que acabo de decir con palabras, ¿no? Que la potencia del contraste es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Cuando la hipótesis nula es falsa. Claro, si te das cuenta, la eta no es la probabilidad de un error, es la probabilidad de una decisión correcta. O sea, que ten mucho cuidado porque la eta no es como la alfa ni como la beta, que eran probabilidades de errores. Esto es la probabilidad de rechazar hipótesis nula, mirad aquí en la tabla, cuando la hipótesis nula es falsa. O sea, es la probabilidad de tomar esta decisión correcta. O
sea que ponme claramente ahí que la eta es la probabilidad no de cometer un error, sino de tomar una decisión correcta. Al igual que tenemos que intentar que las decisiones incorrectas sean pequeñas, las decisiones correctas tienen que ser más grandes, o sea, ¿no? Tienen que ser grandes, claro. Tienen que darte Exactamente. uno. De hecho, date cuenta de una cosa, no sé si te has fijado, que el beta y la eta, uno es el complementario del otro. ¿No ves? Esto es aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa y esto es rechazar cuando es falsa. Es decir, es que es el complementario. O sea, la eta siempre es 1 menos beta. Vale. ¿Qué es lo que pasa? A ti un momentito, que esto es importante, que ahora lo veremos en un segundito. ¿Qué es lo que va a pasar? Que claro, si yo quiero minimizar la beta, la probabilidad de cometer este error, al final va a ser lo mismo que maximizar la potencia del contraste, la probabilidad de tomar esta decisión correcta. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes minimizar la beta o maximizar la eta. Es lo mismo, da lo mismo. ¿Lo entiendes? Por eso, si te das cuenta, la beta ni siquiera se le ha dado un nombre, porque, de acuerdo, no se utiliza mucho. Siempre, en vez de minimizar la beta, lo que se hace es maximizar la potencia del contraste, que es su complementario, ¿sabes? Vale. Por eso la beta se utiliza poco, porque es lo mismo que maximizar la potencia del contraste. Y este concepto también es importante, también lo voy a utilizar muchísimo, ¿vale? Que es la potencia del contraste o función de potencia, que es la probabilidad de tomar una decisión correcta y que es el complementario de la beta, de la probabilidad de cometer el error de tipo 2, ¿vale? Siempre es 1 menos beta. O sea que ahora cuando hagamos los ejercicios, si yo saco la eta, pues la beta va a ser el complementario o al contrario también, claro. Entonces siempre a partir de la eta se saca la beta y a partir de la beta se saca la eta, claro. Como uno es el complementario del otro. Y aquí tienes otro concepto que también vamos a utilizar muchísimo. Vamos a ver entonces el séptimo concepto. Vamos a ver el séptimo concepto. Que será tomar la decisión correcta de aceptar eso, ¿no? Dime. Sí, que el séptimo concepto sería la probabilidad de tomar la decisión correcta de que... No, porque esta decisión correcta no se utiliza para nada. Nunca la vamos a utilizar, porque siempre aquí se utiliza la alfa, que es el nivel de significación, se utiliza la alfa, ¿sabes? Y luego, en vez de utilizar la beta, se utiliza el complementario, que es la eta, ¿de acuerdo? Pero la otra no la vamos a utilizar para nada, ¿eh? O sea, que esa ni la vamos a definir, ni se va a dar nombre ni nada, porque es que no se utiliza, ¿de acuerdo? No la vamos a utilizar. Entonces, en el séptimo concepto, ya lo que vamos a hacer es ver lo que se llama la región crítica y la región de aceptación. Entonces me pones este concepto, me pones la región crítica y la región de aceptación. Vamos a ver, región crítica y región de aceptación. Vamos a ver región crítica y región de aceptación. Región crítica y región de aceptación. Vamos a ver región crítica y región de aceptación. Región crítica y región de aceptación. Y es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno hace un contraste de hipótesis, lo que va a hacer es coger el espacio muestral, el X mayúscula, X1, X2 hasta Xn, va a coger el espacio muestral, ese X mayúscula, y lo va a dividir en dos regiones. La región crítica, que es la región de rechazo, y la región de aceptación, que como dice su nombre, es la región donde aceptas la hipótesis nula. Si tú compruebas que la muestra pertenece a la región crítica, pues rechazas la hipótesis nula. Si tú ves que la muestra cae en la región de aceptación, pues tendrías que aceptar la hipótesis nula. O sea que la idea siempre de un contraste es coger el espacio muestral y dividirlo en dos regiones. Una región que es la crítica, que es donde se rechaza, y una región de aceptación, que como dice su nombre, es donde se acepta la hipótesis nula. Me proponemos entonces, me pones
Un contraste de hipótesis va a consistir en coger el espacio muestral. Un contraste de hipótesis va a consistir en coger el espacio muestral, la X mayúscula. Un contraste de hipótesis va a consistir en coger el espacio muestral, el X mayúscula, la X mayúscula. Un contraste de hipótesis va a consistir en coger el espacio muestral, X mayúscula, y lo vamos a dividir en dos regiones. Va a consistir en coger el espacio muestral, X mayúscula, va a consistir en coger el espacio muestral X mayúscula y lo vamos a dividir en dos regiones. ¿Vale? Va a consistir en coger el espacio muestral X mayúscula y lo vamos a dividir en dos regiones. En primer lugar, la región crítica, que si quieres pues lo podemos llamar RC, región crítica, ¿no? En primer lugar, la región crítica. Y me pones si la muestra pertenece a esta región, se rechaza la hipótesis nula. Si la muestra pertenece a esta región, se rechaza la hipótesis nula. Esta es la región de rechazo, ¿me entiendes? Entonces, si la muestra pertenece a esta región, se rechaza la hipótesis nula. Si la muestra pertenece a esta región, se rechaza la hipótesis nula. Si la muestra pertenece a esta región, se rechaza la hipótesis nula. Claro, es la región crítica, es la región de rechazo, ¿vale? Si la muestra pertenece a esta región, se rechaza la hipótesis nula. Y en segundo lugar, veremos la región de aceptación. Región de aceptación. Si quieres para escribir menos, pues llámalo RA, región de aceptación. Se acepta la hipótesis nula. Si la muestra pertenece a esta región, se acepta la hipótesis nula. Si la muestra pertenece a esta región, se acepta la hipótesis nula. Claro, es la región de aceptación, es donde se acepta la hipótesis nula. Y eso sí, siempre que hagas esta división en dos regiones, que cojas el espacio muestral y lo dividas en dos regiones, lo tienes que hacer siempre de tal forma que tiene que cumplirse esto. Si yo hago la unión entre las dos regiones, mira, si yo hago la unión entre las dos regiones, ponemos la unión entre regiones, nos tendría que quedar pues el espacio muestral, que es el que hagas la unión, eso es el símbolo de la unión que vimos en estadística 1. Claro, el espacio muestral se divide en dos, región crítica y región de aceptación, y si los unes, te quedaría el espacio muestral. ¿De acuerdo? Siempre tiene que quedar el espacio muestral. Y luego, si haces la intersección, pongo el símbolo de intersección, que es igual que la unión, pero al revés, ¿vale? Pues nos tiene que quedar el conjunto vacío. Es decir, esas dos regiones tienen que estar completamente separadas. No puede ser de acuerdo que tengan nada en común. Porque si tienen algo en común y tienes la mala suerte de caer ahí, no podrías tomar la decisión porque pertenecería a las dos regiones. ¿Vale? Entonces, al hacer la unión de las dos regiones, queda el espacio muestral, que es el que se ha dividido en dos regiones, y al hacer la intersección, te queda siempre el conjunto vacío. O suceso imposible.
¿Todo bien? Vale. Correcto. Es que para que tú me entiendas, esto no me lo copies, pero para que tú lo entiendas. O sea, si yo cojo, imagínate que este es X mayúscula, esto no me lo copies, esto es X mayúscula, y claro, yo te digo, esto es la región crítica. Te digo, de aquí a aquí es región crítica. Y te digo, y de aquí a aquí es región de aceptación. Pues entonces no has hecho ningún apaño, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si tienes la mala suerte de caer aquí, pertenece a las dos regiones, entonces no podrías tomar la decisión, ¿de acuerdo? Tú lo que tienes que hacer siempre es dividir el espacio muestral ¿vale? Y dividirlo en dos regiones, pero completamente separadas. Es decir, esto es región crítica y esto, por ejemplo, es región de aceptación. ¿Vale? No tienen que tener nada en común, por eso la intersección tiene que quedarte el conjunto vacío, ¿vale? Para que no te ocurra esto, que tengas un trozo en común ahí, que si caes ahí pertenece a las dos regiones. No podrías ni aceptar ni rechazar la hipótesis nula, estaría indeterminado, ¿de acuerdo? ¿Lo entiendes bien? Sí. Es completamente lógico el espacio muestral, región donde se rechace y una región donde se acepte, pero claro, que no tenga nada en común una región con la otra, porque si no, no podrías tomar la decisión, ¿vale? Y mi objetivo es o rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, o aceptamos la hipótesis nula. ¿Va bien? Sí. Bueno. Y vamos a ver ya el octavo concepto. Vamos a ver el octavo concepto. Vamos a ver el octavo concepto, que es lo que se llama la mejor región crítica. Se llama así, la mejor región crítica. La mejor región crítica. O región crítica óptima, ponme todos los nombres porque tiene varios nombres. Es la mejor región crítica o región crítica óptima. Es la mejor región crítica o región crítica óptima. O región crítica óptima. Es la mejor región crítica o región crítica óptima. O región crítica prepotente, también se llama así. Es la mejor región crítica o región crítica óptima o región crítica prepotente. O región crítica prepotente. Bueno, y atiéndeme aquí un momentito, no me copies ahora, que te voy a dar la idea y luego ponemos lo que es lo fundamental, que es lo que tienes que saber y ya está. Atiéndeme aquí un momentito a la hoja para que lo veas. Mira, claro, si te das cuenta, yo lo que hago es dividir el espacio muestral en dos regiones y claro, lo divido en dos regiones, pero completamente separadas. Pero claro, yo por ejemplo aquí el corte lo he pegado aquí y he dicho que la región crítica es esta, ¿no? Pero claro, también lo podía haber puesto aquí o aquí o aquí, o sea que realmente regiones críticas tú puedes calcular montones de regiones críticas, pero a mí no me interesa cualquier región crítica. ¿Qué es lo que me interesa? Tener la mejor región crítica de todas las que existen. Por eso este concepto se llama la mejor región crítica. Y claro, ¿cuál es la mejor región crítica que tú podrías construir? Pues la mejor región crítica, lógicamente, es la que tuviese menor alfa, menos probabilidad de cometer este error, o menor beta, menor probabilidad de cometer este error, que sería lo mismo que maximizar la eta. O sea que a mí la mejor región crítica es la que tuviese mínima alfa y mínima beta, o máxima eta, que sería lo mismo, ¿de acuerdo? Pero claro, en la vida real, la región crítica que minimiza alfa no minimiza beta. O sea, es imposible encontrar una región crítica que minimice alfa y minimice beta al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues muy sencillo. Vamos a coger de todas las regiones críticas que tienen la misma alfa, vamos a fijar el nivel de significación, por ejemplo, en el 5%, imagínate,
vamos a fijar el nivel de significación en el 5%. ¿Cuál es la mejor región crítica? Pues la que tenga mínima beta, menor probabilidad de cometer este error, que es lo mismo que maximizar la potencia del contraste, que es maximizar la eta. Entonces, a partir de ahora, la mejor región crítica, que es lo que tienes que saber, ¿no? El concepto, la mejor región crítica va a ser de todas las que tengan la misma alfa, la misma probabilidad de cometer el error de tipo 1, la que tenga máxima potencia del contraste, o lo que es lo mismo, mínima beta, lo que pasa es que al final todo el mundo lo hace con la eta, ¿de acuerdo? Pero que realmente da lo mismo minimizar la beta, ¿vale? Mira, pues vamos a poner la idea, lo que tiene que quedar. ¿Me has entendido lo que te he dicho? Creo que sí. O sea, realmente la mejor región crítica sería la que minimizase la alfa y la beta. Pero como eso es imposible, que es imposible de encontrar porque la región crítica que minimiza alfa no minimiza beta, pues entonces lo que haces es que fijas el nivel de significación alfa. Y de todas las regiones que tienen la misma alfa, ¿cuál es la mejor región crítica? Pues la que tenga mínima beta, o lo que es lo mismo, que es lo que hace todo el mundo, máxima potencia del contraste, mayor probabilidad de tomar esta decisión que era correcta. ¿Lo entiendes ahora mejor? Sí. ¿Vale? Mira, vamos a poner entonces lo que a mí me interesa que me copies. ¿Vale? Entonces me pones la mejor región crítica óptima o región crítica prepotente. Y me pones la mejor región crítica va a ser aquella, la mejor región crítica va a ser aquella que tenga máxima potencia del contraste, va a ser aquella que tenga máxima potencia del contraste, máxima eta, ¿vale? Que tenga máxima potencia del contraste, que es la eta, va a ser aquella que tenga máxima potencia del contraste de todas las regiones críticas, que tengan el mismo nivel de significación. De todas las regiones críticas que tengan el mismo nivel de significación. De todas las regiones críticas que tengan el mismo nivel de significación. Y eso es lo que vamos a llamar a partir de ahora, ¿de acuerdo? La mejor región crítica. La mejor región crítica va a ser aquella que tenga máxima potencia del contraste, mayor probabilidad de tomar la decisión correcta, ¿lo veis? Lo que hemos puesto aquí. Mayor probabilidad de la potencia del contraste, mayor probabilidad de cometer esta decisión que es correcta, de todas las regiones críticas que tengan la misma alfa. Es decir, de todas las regiones que tengan la misma alfa, la mejor va a ser la que tenga máxima potencia del contraste, más probabilidad de tomar esta decisión que es correcta. Si alguien quiere minimizar la beta, pues también lo podría hacer minimizando la beta, pero no lo suele hacer la gente así, lo suele hacer siempre con la eta, maximizando la eta. Queda el mismo resultado, vamos. Y este es el octavo concepto, que además es completamente lógico, que es la mejor región crítica. Es decir, claro, cuando tú calcules la región crítica, puedes obtener miles de regiones críticas. Siempre que dividas en dos zonas, ¿vale? Y que estén separadas, pues es una región crítica que sería válida. Pero a mí no me interesa cualquier región crítica, me interesa la mejor. Y la mejor es de todas las que tengan la misma alfa, la que tenga mayor probabilidad de cometer esa decisión que es correcta, que es la potencia del contraste, que es la eta. Entonces hay que maximizar la eta. ¿Lo entendemos bien seguro? Sí. Vale. Perfecto. Y ya te voy a poner un noveno concepto, el último concepto ya. Y ya con eso vamos a terminar este primer epígrafe y me voy a poner a hacer ejercicios que es sobre los conceptos. Pues este tema lo voy a dividir en dos. Vamos a ver los conceptos en la clase de hoy y voy a hacer ejercicios sobre estos conceptos y luego veremos el próximo día
el segundo epígrafe, que son los contrastes de significación, que es un tipo de contraste muy importante, ¿vale? Y que lo veremos el próximo día, ¿vale? Normalmente los exámenes suelen preguntar más bien poco de los conceptos y mucho de los contrastes de significación, ¿vale? O sea que realmente lo más importante del tema es lo que veremos la semana que viene y siguientes, ¿vale? Pero bueno, también puede caer, alguna vez ha caído, de acuerdo a alguna preguntita sobre los conceptos, ¿vale? Aunque cae menos, la verdad. Vale. Para ser sincero, cae menos. Venga, vamos a ver entonces, pero claro, es que aquí está la clave, están los conceptos que hacen falta realmente. Entonces también es importante, ¿no? Venga, vamos a ver entonces el noveno concepto, que es lo que se llama el p-valor, se pone así, p-valor, así, el p-valor, o nivel de significación marginal, también se llama así, el p-valor o nivel de significación marginal. Es el p-valor o nivel de significación marginal. Que es un concepto que ya veréis que también vamos a utilizar mucho, que es lo que se llama el p-valor o nivel de significación marginal. Es el p-valor o nivel de significación marginal. El p-valor o nivel de significación marginal. Que también veréis que se utiliza mucho, bueno, porque todo esto que estamos viendo en estadística 2 también se utiliza mucho en la econometría del siguiente curso, de tercero, ¿vale? Porque la econometría es como estadística 2 aplicado a la economía, entonces son modelos econométricos que no dejan de ser modelos estadísticos también, ¿vale? Entonces todos estos conceptos se van a utilizar constantemente en la econometría de tercero. Y los que estáis en economía, luego también en la econometría de cuarto. Vale, pues si os parece, vamos a definir lo que es el p-valor o nivel de significación marginal, que como dice su nombre, nivel de significación, lo cual quiere decir que tiene que ver con el nivel de significación, con la alfa que hemos visto antes. Bueno, y por favor atentos porque en este caso el p-valor va a ser a partir de ahora un nivel de significación, va a ser una alfa, pero va a ser el nivel de significación más pequeño a partir del cual se rechaza la hipótesis nula. Hasta ese nivel no se rechaza la hipótesis nula y a partir de ese nivel se empieza a rechazar la hipótesis nula. Vamos a poner la definición. Me pones el p-valor es el nivel de significación mínimo, el p-valor es el nivel de significación mínimo a partir del cual el p-valor es el nivel de significación mínimo a partir del cual es el nivel de significación mínimo a partir del cual se empieza a rechazar, es el nivel de significación mínimo a partir del cual se empieza a rechazar la hipótesis nula. El p-valor es el nivel de significación mínimo a partir del cual se empieza a rechazar la hipótesis nula.